Buenos días, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, camaradas. Primero agradecer la consideración de los compañeros de la comunidad militante de poder plantearse no solamente desde lo sindical, sino como militante de un destacamento de camaradas que también trata de hacer su aporte dentro de lo local, que es la región. Bueno, desde esa mirada de destacamento de camaradas organizado desde una opción marxista-leninista, con el objetivo de aportar a la constitución de un movimiento popular y dentro de esto una fuerza social revolucionaria con una direccionalidad política y su forma superior, nos parece que hemos estado dando bastantes tumbos durante por lo menos 2006-2007, buscando, como dice el dicho nacional, ver quién tiene la manguera más larga dentro del campo del activo político. Y a partir de esa lectura observamos que de alguna manera no hay ninguna posibilidad de encontrar la luz dentro del túnel si es que los distintos esfuerzos de revolucionarios y demócratas puedan generar un plan común de acción en espacios donde nos encontremos, sean sectoriales o locales. Toda vez que los poderosos tienen una maquinaria y un tablero de ajedrez que van por lo menos 10 o 12 jugadas más adelante que nosotros. En ese plano, creemos que la unidad de los revolucionarios y la alianza con los demócratas de alguna manera pasa por encontrarse en la direccionalidad político-social, más que en la direccionalidad política orgánica pura y dura. Toda vez que las desconfianzas, todas esas situaciones que se generan por una competencia media ideológicamente capitalista dentro del marco de las organizaciones, no permite que se dé de otra manera más que en la práctica misma, en la discusión de cómo miramos el periodo, qué instrumentos vamos a desarrollar para avanzar y cómo vamos direccionando un proyecto político para el pueblo trabajador. Toda vez que desde nuestra mirada eso no es de generación espontánea en el campo popular, o los pobladores, trabajadores, estudiantes, juventud, mujeres, identidades, etc. Entonces, bajo esa óptica, nosotros vemos que políticamente, independiente de los esfuerzos que hagamos cada uno por separado o inclusive juntándonos para fechas específicas, sea cual fuese, no existimos políticamente. No existimos políticamente porque en realidad el pueblo trabajador, como dijo el primer compañero dentro de su análisis, no está constituido, no está consciente ni tiene un proyecto liberador como sociedad. Por tanto, los esfuerzos deben mancomunarse a tratar de, si tenemos un lenguaje común, que los compañeros hablan de multisectorialidad, nosotros hablamos de fuerza social revolucionaria, otros compañeros ocuparán otros términos para poder hablar de lo mismo. En definitiva, falta dar el debate de cómo eso se materializa. Tenemos un montón de conceptos que son lugares comunes dentro de todos los que están aquí, otros que faltan como poder popular, socialismo tal vez, para nosotros sí, que necesitan una expresión material. Y nosotros vemos con mucho desazón que en estas suertes de insurrecciones locales que hubieron en el extremo sur de Chile, en el norte grande, quien capitaliza siempre los partidos burgueses, los partidos tradicionales, y no el pueblo, y no la organización política o los destacamentos de revolucionarios o de demócratas que hacen el esfuerzo por tratar de construir proyectos desde distintas veredas. Y eso para nosotros es algo que es importante desarrollar, porque a la vuelta de la rueda, Ciro ya lo dijo, nos venimos viendo varios desde los 90 y lo avanzado, para nosotros hay mucha más cantidad de gente pensando y discutiendo lo que venimos discutiendo hace mucho rato. Y otros están de antes, o sea, la gente que vivió la derrota
de la instalación de la contrarrevolución en Chile, los que nos mamamos la derrota total y donde el pueblo en realidad no estaba ni ahí con nada, y los que empezaron a construir la esperanza de la posibilidad de avanzar, esas miradas generacionales y las distintas organizaciones políticas o como quieran denominarse, tienen la obligación de tener conceptualizaciones comunes para el periodo, instrumento, proyecto, y eso generar algún hito que nos permita por lo menos crecer en conocimiento. Y cuando hablamos de crecer en conocimiento, dice relación con que no puede ser que en todos estos estallidos sociales puede que haya habido militantes desde las distintas orgánicas que están acá, pero la dirección siempre lo han tenido los burgueses. La EC, RN, la UDI en Arauco, el PRO en Tocopilla y tal vez lo único distinto es Freirina, pero no me atrevo a decirlo porque es una experiencia que no conozco. Entonces, cuando vemos que se viene un nuevo gobierno de la concertación donde va a tener una nueva ANI con un nuevo formato con los comunistas haciendo la contención, como dicen los compañeros, pero además sacando lecturas que los poderosos no pueden tener porque no están donde estamos nosotros y los comunistas sí están ahí, o los falsos comunistas. Entonces hay un escenario complejo porque ese freno a las luchas sociales, por ejemplo, en el lado de la vivienda, va a significar que a todos los dirigentes que están trabajando con comités de allegados les den la esperanza de que en 6 meses más te tengo la solución. Después esperemos un mes más, 2 meses más. Al tercer año de gobierno, el segundo año vienen elecciones, el tercero se hizo lo que se pudo y el cuarto ya no sirve. Entonces hay una dinámica política, un rayado de cancha del quehacer que nosotros no logramos romper. Y mientras no logremos romper, no podemos tener en jaque a los poderosos y nosotros saber aprender de una situación como esa. Aquí, por ejemplo, existen dos polos importantes como lo es Coronel y Talcahuano, donde cada cual tiene pequeños esfuerzos o había personas que militan en organizaciones presentes o ausentes en este momento, pero que se topan igual indistintamente en otro espacio. Y jamás hemos hecho el esfuerzo por tratar de ver qué se puede hacer, no a corto plazo, porque en definitiva pasa por ponerse de acuerdo, pero sí tener la voluntad de ponerse de acuerdo, no que si mi bandera va primero va después, o si mi compañero habla primero habla después, qué sé yo, infantilismo, pequeñez. Ahora, creemos que la posibilidad de generar esa discusión de un plancito en algún espacio donde podamos generar una fuerza que nos permita pelear, generar no tener otra categorización, pero esa suerte de insurrecciones locales que se han vivido en Chile, pero con una direccionalidad de las distintas organizaciones políticas que tratan de construir pueblo organizado, nos permitiría avanzar en cuanto a que el pueblo se sienta a poder, a tratar de que las manifestaciones espontáneas de saqueo lumpenesco poderlas controlar, avanzar en conseguir pueden ser migajas, puede ser un doctor, un consultorio, qué sé yo, eso es algo que hay que conversar, como para referencializar de otra manera un camino distinto al electoral. Toda vez que para nosotros no es un tema de principio lo electoral, sino de un rayado de cancha donde no tenéis ninguna posibilidad de vencer. No tenemos el sistema electoral de Euskadi, donde tú podías hablar de socialismo care palo, o de anarquismo si querís, ¿cachai? Porque aquí tú no puedes hacer eso, ¿cachai? Las posibilidades lo puedes decir, pero nadie lo va a escuchar, no va a ser tema. Y mientras no hablemos las cosas por su nombre, o las categoricemos para darle un nombre común, nosotros vemos que no existimos para el pueblo. Y como no existimos para el pueblo, existe una despolitización, como lo señaló también varios compañeros, que es peligrosa porque en esa despolitización el enemigo igual puede levantar el fascismo. Y eso es peligroso, porque ya no es la pelea de tu bandera a la mía, sino que estamos hablando de los paramilitares, de los burgueses en las poblaciones, los sindicatos y en las universidades. Y ese es otro cuento. Entonces, las posibilidades de esta falta de representación o de que la gente se sienta representada en el marco político electoral nos obliga
a avanzar en cosas mínimas. Si nos encontramos en algún sindicato, en algún movimiento sectorial, en alguna población, es una obligación el sentarse a conversar y definir el quehacer, cediendo por lo que cada organización crea que puede ceder y aunando los esfuerzos para poder avanzar, porque en definitiva, si no logramos constituir un pueblo que quiera creer en una sociedad distinta, vamos a estar así 40 años más hablando de lo mismo. Para nosotros las perspectivas que vemos es que, por lo menos acá en la intercomuna, pensamos que hablar de regiones es como muy grandilocuente. Existen dos experiencias que están bastante germinales todavía, pero que pueden ser lugares posibles de debate. Una es las mesas comunales de salud y el otro el movimiento Noma FP y por recuperar las mutuales en Chile. Pero no desde una mirada de que clasista solamente, porque vemos que hay un montón de capas sociales que no se sienten representadas dentro del clasismo. Tal vez los trabajadores tienen la obligación de convocar al debate del activo político social, donde también hay activo político puro, a ver cómo salimos de este pantano donde hacemos esfuerzo y en lo electoral saca menos de lo esperado, pero lo que no es electoral no existe. Entonces es un derrotero que es una contradicción que no hemos logrado superar. Y esa superación no va a venir de una organización o de otra, de un compañero o de una compañera. Eso es un debate de la izquierda revolucionaria y los demócratas, como nosotros estamos de alguna manera definiéndolos. En ese plano, no yendo a votar, nosotros igual esperábamos que las distintas fuerzas que participaron hubiesen tenido un porcentaje más alto, porque hubiese significado un giro político dentro del pueblo trabajador. Pero cuando vemos los porcentajes que son menores que cuando fue la candidatura del humanista con el PC, entonces para nosotros nos vuelve a refrendar de que por ahí en realidad estamos gastando fuerza. Estamos gastando fuerza que se dilapidan, porque hay un conocimiento con respecto a la vivienda, con respecto a lo estudiantil y lo poblacional que se diluye y que causa frustración en el pueblo que sigue esos caminos. Ahora, si no se dan estos espacios de debate, porque no podemos hablar de convergencia inmediata, porque en realidad eso es una mentira, tampoco de unidades de siglas, porque se han hecho un montón de veces y no han resultado. Si no hay un ser transparente y honesto en qué se busca, y ver si el otro adhiere o no, por lo menos buscar lugares comunes que permitan dar esos destellos necesarios. Hoy día salen muchas marchas, tal vez van a ser más flacas que las del 2011, pero ya hay un activo político social instalado en la región. Nosotros creemos que desde las regiones se puede avanzar mucho más que en Santiago, porque los poderosos son más debiluchos. Si bien tienen plata, tienen los medios de comunicación, sus cuadros de dirección son malos. O sea, basta ver quién dirige el PC en la región, con mucho respeto con respecto al caballero, pero políticamente no es difícil ganarles. Los partidos de la concertación son bolsas de trabajo, los cuadros son poquititos. Entonces, cuando ves que hay 5, 6, 7 o tal vez más organizaciones orgánicas o colectivos con una orientación política más definida, es un derroche de tiempo y de energía. Y en realidad nosotros veníamos un poco a plantear eso y a saludar la iniciativa del debate, y que ojalá ese debate se traduzca en espacios más que zanjen ciertas cosas, que permitan que las organizaciones debatan temas comunes cada una para poder lograr algún acuerdo mínimo. Porque este fraccionamiento de los revolucionarios se replica en el campo popular, porque se llegan con distintos discursos, distintos conceptos cuando hablamos de lo mismo, y no nos permiten que la gente vea una unidad, un proyecto político claro, algo que la gente sea entendible, para que la gente se adhiera, que lo asuma, lo practique.
Y no caer solamente, como dijeron, es que este dirigente es mío, es que esta población es mía, es que este centro alumno es mío o esta federación es mía. Eso en realidad es una pequeñez que ya para nosotros se requiere avanzar en ese tema, hablar con una mirada más de políticos y entender eso, o de revolucionarios, o como se quieran entender, pero de transformadores por lo menos. Y volcar la cantidad de energía que hay en algunos sectores a espacios que están más debiluchos. O sea, aquí hay tiro canchelado para los sindicatos, pero eso implica trabajar, sacarse la cresta, hacer los diagnósticos y organizar, pues, y eso cuesta un poquito más que en otros espacios. Si no hay una salida a todo este activo político de la universidad, en el caso concreto, va a ser una generación que se va a sentir frustrada. Y esa generación que se va a sentir frustrada va a significar un retraso en las posibilidades de vencer. Por ende, el enfrascarse solamente en lo que nosotros en algún momento definimos como la territorialidad y que nosotros seguimos debatiendo, pensándolo como una medida de resistencia, pero en este escenario completamente innecesario, dadas las cantidades de personas, si no hay una salida al activo político social, a la militancia, a dónde se van a insertar en el mundo de las poblaciones o el trabajo donde falta mucha gente, no hay posibilidad de seguir recreando pueblos. Y si no recreamos pueblo, en realidad no podemos vencer, porque en definitiva la unidad de los trabajadores y el pueblo, del pueblo trabajador, la garantía de vencer, en función de que se constituye una dirección política, estratégica, desde hasta distintos arcoíris de organizaciones políticas, valga la redundancia. Eso, muchas gracias.